conectaron. Bueno, hubo varios que ya la mandaron, ¿verdad? ¿Algún problema con la tarea? ¿No? ¿Todo bien? No, profe, todo bien hasta ahorita. Todo bien. Bueno, pues vamos a continuar, si les parece, con la práctica 2, que ya la llevábamos un poquito avanzada de la sesión anterior, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con la práctica 2, ¿verdad? Que es la que estábamos elaborando la sesión anterior. Práctica 2. Ujú. Hoy ya subo el material para la siguiente semana. No los quiero asustar, pero pues esto es así, incluida la tarea de la siguiente semana, ¿verdad? De hecho, esta es la única tarea que solamente hacemos provisional, ¿sí? Ya la siguiente, la siguiente semana, pues ya comenzamos a hacer cálculo anual, ¿verdad? Porque pues esto es así, vamos avanzando de manera general. Ya empecé a subir el material para esta segunda semana, aunque no, pues, no quisiera yo saturarlos, por eso no he subido todo el material. Las tareas, porque pues para que puedan ustedes, pues hacerlas, ¿no? Y no se me atrasen en relación o no se confundan con las tareas anteriores, porque luego después me dicen, ay, es que ya me hice, ya no sé qué onda, qué hacer, ¿verdad? Y entonces voy subiendo las tareas conforme las vamos terminando. Hoy vamos a terminar la práctica 2. Recordar que las prácticas pues también las tienen que subir, ¿verdad? Al aula virtual, pues, también las reviso. Es para ver a ver si pues, están poniendo atención, porque pues obviamente muchos pueden estar aquí, pero estar en otro lado, ¿no? Haciendo otras cosas. Entonces, pues me interesa que sí estén haciendo las prácticas, ¿no? Porque las prácticas pues son importantes. Recuerden, esta clase es pues más o menos 70% eh, práctica y 30% teórica. O sea, la teoría pues, tiene un valor marginal en relación a las prácticas, porque las prácticas sí son muy importantes. Bueno, entonces ninguna duda al respecto de la tarea y de las prácticas, ¿verdad, niños? ¿No? Bueno, me parece muy adecuada su estrategia. Vámonos pues con esta práctica, ¿verdad? Ahí nos habíamos quedado hasta donde yo veo, recuerdo. ¿Sí? Sí se está viendo, ¿verdad? Caray. No. A ver si. Ah, ya cargó. Ya, Muy profe. Ya. bien. Es que anda muy rebelde el Zoom. Ya ven que el viernes no quiso grabar. O sea, se suponía que estaba grabando y al final no grabó. Grabó como 10 segundos y no sé qué. Y dije, no, pues 10 segundos. Pues nada, cuando nos presentamos y ya. Bueno, íbamos aquí en el trabajador C. ¿Están de acuerdo? Ahí nos habíamos quedado. Sí, profe. Sí. Muy bien, pues vamos Sí. pues con este trabajador. Ya saben, copiamos lo del trabajador C a las 5 semanas, ¿verdad? Sí. Obviamente, pues sacamos el total. Sacamos la suma total del ISR, el total del subsidio para el empleo acreditable y el total del SUPE para el empleo pagado. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues con ese total sacamos la mensual, que es lo que hemos venido haciendo en las otras prácticas. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues con eso sacamos la tabla mensual correspondiente. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí vamos ya todos, chicos. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Sí. Muy bien. Con la mensual, ya saben, con la tarifa número 3, ¿verdad? Sacamos 4,970 el ingreso, que está entre 4,717,19 y 5,335,42. Y el SUPE que le corresponde son 324,87. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ya saben, comparamos y hay una diferencia, ¿verdad? De 115,43. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, Sí, dígame. quería hacerle un poquitito de zoom a su poquitito. Claro, por supuesto. Ahí, Sí, ahí sí. sí, muchas gracias. Perfecto. ¿Sí?
Bien, hasta ahí vamos ahora sí, niños. Sí, profe. ¿Sí? ¿Coincidimos con esos resultados? Obviamente, pues aquí lo primero que tengo que hacer es eliminar el subsidio para el empleo de la semana 5, ya ustedes saben, porque el ajuste me dio de 115.43. Entonces eso quiere decir que pues evidentemente ya no le corresponde pues este subsidio, ¿verdad? Y ahí reduce el ajuste a 27.73, obviamente. ¿Sí? Que ese se va a quedar como ajuste de subsidio para el empleo acreditable y además tiene un ajuste del subpagado, ¿verdad? De 85.05. Bien, hasta ahí vamos de acuerdo, niños. Profe, Sí, tengo una duda. sí. En este caso no se le va a restar el ISR neto que salió en la semana 5 para el ajuste del superpagado, como en los primeros 2 trabajadores. Lo que pasa es que al generar ajuste, pues ya se le tiene que dejar el ajuste de los dos, ¿verdad? Porque en los Ok. anteriores, como al final no le generaba ajuste, pues por esa razón sí se le puede restar, pero cuando ya te da ajuste a pagar, pues sí lo tienes que generar, ¿verdad? Sí, Perfecto. sí se Muchas lo gracias. tendrías que cobrar. ¿Eh? Sí, gracias. Profe, Sí. ¿me puede explicar Ujú. eso de en los casos en los que sí se puede, ¿Acreditar? ajá, Solamente en los casos en que no te genere ajuste al final en el último periodo, o sea, que aún así te dé ISR, o sea, perdón, que aún así te dé subsidio para el empleo acreditable, como en estos dos casos, que sí les quedó algo de subsidio acreditable, ¿verdad? En los que ya no les queda subsidio acreditable, el fisco sí pide que le pagues también la diferencia del superpagado en la última semana. Como en este caso, ¿verdad? No le alcanzó el superpagado, pues tienes que pagar tanto la diferencia del superacreditado como la del superpagado. Ya no se permite el ajuste. ok, muchas gracias. ¿Sí? Este lo pasamos, hasta ahí vamos ya todos, ¿verdad, niños? Maestro, pero ¿por qué se tiene que pagar el ajuste del subacreditado? El O sea, ajuste, ya el ajuste porque del ya lo super, pagó. no, el ajuste del superacreditado es por el ingreso, que este se vuelve ISR, y el segundo es para eliminar parte del subsidio para el empleo. Es que tú pagaste, en este caso, 121.52, cuando en realidad solamente le correspondían 36, y dice el fisco, pues no hay problema, réstalo del superpagado del periodo, ¿sí? Pero pues se lo tienes que cobrar. Y entonces, pues es un doble ajuste. Por un lado el ajuste, este se vuelve ISR, y si se fijan, este lo sumamos al ISR del periodo cuando hacemos la provisional, y este lo que hacemos es que lo restamos del superpagado, que son dos efectos, digamos, colaterales diferentes, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Sí, correcto. Bueno, entonces eso lo pasamos aquí a la nómina, ¿verdad? Trabajador C. En este caso, pues ya generó en la nómina 5, genera ISR, ¿verdad? Ya no supe como le daba en las anteriores. Y además va a tener ajuste del supe pagado. ¿Sí? Del supe pagado. Recuerden, ajuste del supe pagado solamente es cuando pagaste supe. No puede haber ajuste del supe pagado. Este ya ven que lo ponemos a valor positivo, aunque ahí nos da negativo, pues lo consideras como un valor neto. Y el ajuste, perdón, ajuste del supe pagado, ese va y no alteras. Se va aquí. Y el ajuste del supe acreditado va acá. Y también lo ponemos a valor neto. ¿Vale? Bien, hasta ahí vamos de acuerdo, niños. Sí, profe. ¿Sí?
Y Vamos con el D, si les parece. Y comenzamos con la misma circunstancia, ¿verdad? Copiamos la nómina de la 1 a la 5, ¿verdad? Y sacamos el total del ISR. Y del superpagado. Y aquí obviamente sacamos la mensual, ¿vale? Recordar, si ustedes deciden hacer ajuste del ISR, aquí tienen que calcular el ISR. Es algo que yo no recomiendo, pero pues si tú lo quieres hacer, pues ya sabrás, ¿no? Porque ya les he dicho que el NOMIPAC lo hace de manera automática. Tienes que cambiar un parámetro para que lo puedas eliminar, ¿sale? Un parámetro en tablas es donde lo cambias y le quitas una opción que dice que si al final del mes tienes ISR, retenerlo. Eso lo que le está diciendo es que se haga el ajuste del ISR y lo compare con el total del ISR. Que la ley no lo dice. El del SUPE sí lo dice, pero el de ISR no lo dice. Por eso no lo hago, pero se puede hacer, ¿verdad? Porque les va a dar ajuste pues en muchos trabajadores. Bueno, pues 5,600, ya sabes, en la tabla del subsidio, en la 3, ¿verdad? Está en 5,335,43 y 6,224,67. El total son 294,63. Vale, y se restan. Y de hecho este ya da ISR, ¿no? Bien, hasta ahí vamos de acuerdo, niños. Espérame, profe. Espero. Esperamos. Listo, profe. ¿Sí? Obviamente, pues como tengo un ajuste de 79, pues tengo que eliminar el subsidio para el empleo del último periodo, ¿verdad? Lo cual evidente me cambia el signo del cálculo, ¿vale? A 65,74, ¿vale? De hecho, en este tendría que sumar este ISR, obviamente, y compararlo con este, ¿vale? Es decir, oiga, pues me va a dar como saldo a favor, ¿verdad? Pues sí te da como un saldo a favor, sin embargo, pues no es compensable. Ya decíamos que los saldos a favor no tienen tratamiento hasta el anual, ¿sale? Entonces, si me hubiera dado al revés, de hecho hubiera tenido que hacer una retención adicional de ISR. Ahí sí me daría ajuste, ¿sí? Pero en este caso dice, bueno, pues ok, yo retuve 65, me tocaba pagar 34, dice, pues tienes como un saldo a favor de 31. Bueno, pues se queda para el anual, ¿verdad? ¿Sí? Porque este es favorable, ¿no?
Bien, hasta ahí vamos, chicos. Sí, ¿Sí? Maestro, ¿de dónde sale el 36.34? Pues es todo, porque aquí de hecho tengo 0 y entonces resto, la suma de esto es 36.34. Dice el Ah, fisco, al final de hecho te tocaba pagar ISR porque te da mayor el ISR que el subsidio, ¿cierto? Y entonces dice, pues de repente te tocaba ISR. Todo este subsidio pagado lo tienes que devolver porque se lo entregaste al trabajador indebidamente. ¿Sí? Y recuerden, dices, bueno, es que saldo a favor, debía restarlo. Pues sí, pero no se puede. O sea, no hay un procedimiento para eso. ¿Sí? Sí, porque yo retuve 65 y le correspondía retener 34. Y el fisco, bueno, no te preocupes, en el anual nos ponemos a mano, ¿verdad? Pero claro, el anual pues llega hasta el mes de febrero, ¿no? O sea, va a tardar todavía un rato. Estamos haciendo ahorita el mes de julio, ¿no? Pues así está establecido, ¿no? Y por lo pronto estos dos sí los tienes que ajustar porque sí tienes una diferencial en el superacreditable y una diferencial en el superpagado. O sea, eso sí lo tienes que ajustar en el periodo. Bien, hasta ahí vamos bien, chicos. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien, entonces pasamos esto a la nómina 5, que la cual también ya se generó ISR. ¿Vale? Tiene ajuste del SUPE acreditado. Y ajuste al SUPE pagado. Y el saldo a favor, pues ahí se queda. Va mejor momento. Bien, hasta ahí vamos de acuerdo, niños. Sí, profe. ¿Sí? Correcto. ¿Nos permite, profe, por favor? Sí, con gusto, claro que sí, por supuesto. Gracias. profe, Sí, tengo una duda. sí. Ya ve que en esas 36 estaban unos 31, 35 pesos de ISR. ¿Qué dice usted? Ándale, esos 31 pesos con 65. Es ¿Por un qué no se saldo. le suman para el ajuste del SUPE pagado esos 31 con 65, profe? Porque no está establecido. Tienes un saldo a favor porque retuviste más de lo que correspondía, pero no hay un procedimiento para aplicar los saldos a favor. Porque este saldo a favor es de ISR, no es ni de SUPE, ni de SUPE pagado, ni de SUPE acreditable, es de ISR. Entonces, no hay un procedimiento para ello. O sea, nada más dije que era la comparativa entre el SUPE acreditado y el SUPE que correspondía, y el SUPE pagado y el SUPE pagado que le correspondía en la mensual. Entonces no señala la ley o la normatividad cómo se hace con los saldos a favor, con lo cual, pues el fisco como que interpreta que eso lo tienes que dejar para hacer saldo a favor. Pues sí lo tienes en la mensual, pero no hay saldos a favor en la mensual. Entonces los saldos a favor los tienes que ver hasta la anual. Ah, muy bien. ¿De Gracias, acuerdo? profe. Pero esto sí lo tienes que pagar, porque estas sí son diferencias, ¿no? Te quedó diferencia en el superacreditado y quedó diferencia también en el superpagado. Yo mi opinión también es que debería poderlo restar, pero pues no hay esa fórmula establecida en la normatividad. Entonces mi opinión es que sí la tienes que pagar. Bien. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Perfecto. Sí. Esto es un poco raro y es decir, oiga, es que todo está a favor del fisco. Uy, yo qué te digo, ¿verdad? Que eso casi ni lo acostumbra a hacer el fisco, ¿verdad? Poner cosas a su favor, pues no es una costumbre muy del fisco. Entonces, casi en todos los casos que veamos supuestos así, pues así va a ser, ¿no? ¿Eh? Este era el trabajador. Ah, es que ya lo pasé, ¿no? Sí, ya. Bien, hasta ahí vamos ahora sí, chicos. Sí, profe.
Y es para que vean también que hay muchos casos en el recálculo que inventaron este año. O sea, hay muchos supuestos y de hecho este es un caso todavía un poquito más utópico, ¿no? Este que vamos a ver aquí en este cálculo. O sea, porque pues, esto de verdaderamente está alucinante, ¿no? En este cálculo del trabajador E, ¿sí? Porque resulta que a este le daba poquito subsidio y cuando llega la mensual resulta que ya no le va a tocar nada, ¿no? Entonces el fisco pues a pagar todo. Todo lo que le diste, pues ahora lo tiene que regresar. Y pues la verdad es que no es muy justo que digamos el asunto. Bien, hasta ahí vamos de acuerdo, chicos. En la mensual sacamos el ISR con 8,115, perdón, el subsidio con 8,115 y obviamente ese ya está por encima de los límites, ¿no? Porque el límite máximo son 7,382.34, con lo cual ya le va a corresponder de ISR 0, ¿vale? Perdón, de subsidio para el empleo 0. Lo primero que hago es eliminar el SUPE pagado para disminuir la diferencia y obviamente pues tengo que sacar también la comparación de ISRs. Curiosamente, aunque ese lo retengas como ISR, como la diferencia es de SUPE, pues esa la tienes que pagar. Aquí te va a quedar un saldo a favor, ¿verdad? De 233. Pero dice el fisco, no te preocupes, en la anual nos ponemos a mano con tu diferencia. Ahorita por lo pronto paga la diferencia del ajuste del SUPE acreditado. Porque de hecho ya en este cálculo, o sea, los 8,000, pues ya no le corresponde SUPE acreditado, ¿de acuerdo? Ya todo es a cargo. Y lo primero que hago, elimino el SUPE de la semana 5 que está en proceso y obviamente pues ya nada más me quedarían 233.52, que es la suma de las dos primeras 4 semanas, ¿sí? Alguna vez en algún curso me preguntaron, oiga, ¿qué hago si yo mejor no le pongo de una vez SUPE? Porque ya sé que no le va a tocar en ese mes. Pues está incorrecto, pero pues si tú lo quieres hacer así, pues, ya sabrás, ¿no? Pero no me parece que sea lo adecuado. O sea, pues sí le correspondía a las semanas y en la quinta semana pues se los tienes que ajustar. Ahora, cuando tengas meses de 4 semanas, pues no va a tener ningún problema, ¿sí? Ahí sí le va a corresponder el SUPE acreditado. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí vamos bien, chicos. Sí, profe. ¿Sí? Entonces aquí, sí. Disculpe, yo tengo una duda. ¿De dónde salió el 5838, profe? Esto es de la tabla semanal. La tabla semanal. Pues aquí hicimos el cálculo semanal y le aplicamos a 1,623 le aplicamos el subsidio. Si usted ve 1,623, pues está entre 1,433 y 1,638.07. Le quedan 58.38, ¿sí? Las tablas pues están ahí en el material de trabajo, ¿verdad? Porque creo que usted no había venido, ¿verdad? De los que no había venido. No, sí, profe, pero bueno, es que a mí me salía 6636 y es que no encuentro ese 58. 58 en la semanal es el renglón, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El renglón 9. Es que está entre 1433, está en la 1, 1433, 33 y 1638. Listo. 07, ¿sí? Ya quedó, profe, sí. Gracias. Bien, hasta ahí vamos, niños. Maestro, nada más como para interpretación, porque en la tarea yo me confundí con eso, o sea, de que uno le calculaba el subsidio, pero ya en la mensual ya no le tocaba subsidio. ¿Cómo es este caso? Entonces, ajá, había como dos casos iguales. Y esos 233
yo los debo. Sí, O sea, ¿se le tienen que restar en la semana 5 al trabajador sí. o cómo? Sí, se van a poner en un concepto que se llama ajuste del subacreditado. ¿Sí? Y ahí Y se eso lo se pone cobras. ya en la nómina 5, ¿verdad? En la nómina 5, así es. Sí. En la nómina Ah, 5 ya. y ahí se lo cobras al trabajador. Ujú, pero aquí ya no se le tiene que mover a nada, o sea, nada más se le No, nada registra en más la nómina en 5. esta quinta semana, pues es donde restas y eliminas el subsidio para el empleo acreditable, porque de hecho ya no le toca. Tú puedes decir, lo voy a poner y luego le voy a aumentar, porque si pongo los 58.38, ¿qué va a pasar con el ajuste? Pues va a aumentar, ¿no? ¿Sí? Entonces digo, pues de una vez dice el fisco, ya no lo pongas, ¿sí? ¿Eso qué va a hacer? Que disminuye el ajuste. Obviamente dice, ay, pero lo que me disminuiste aquí, me lo cobraste en ISR, dice el fisco. Sí, 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 no hay problema, ¿vale? Pero pues de todos modos te lo hubieran cobrado, o sea, te lo hubieran podido cobrar aquí o acá. Tú decides y dices, dijo el fisco, no, mira, mejor de una vez réstalo, ¿sí? Porque esta semana recuerden que le estamos haciendo el ajuste en la semana 5. Esta semana todavía no está cerrada, o sea, de hecho la estoy haciendo para hacer el cierre mensual, ¿vale? Y entonces, pues al estar haciendo el cierre mensual, ¿vale? Entonces me permite hacer este ajuste eliminando el subsidio para el empleo acreditable, pero eso lo que hace es que me reduce digamos, la diferencia del SUPE, pero de todos modos, o sea, de cualquier forma te lo van a cobrar, ¿no? Porque una parte te lo van a cobrar aquí porque tú venías, dice, es que yo venía pagando 61 y ahora voy a pagar 58.38 más. Dices, pues sí, ¿sí? Ahora voy a pagar 119, pues ya pago los 58 aquí. Ya me los volvieron ISR. Lo que pasa es que este se vuelve ISR de la misma semana 5, ¿vale? Y esto otro se vuelve ajuste de ISR, es otro concepto, ¿vale? ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Está un poco raro, pero pues es que así está. O sea, ¿yo qué te puedo decir? Yo te puedo decir, no, es que esto no está bien. Pues no, no está bien. A mí la verdad cuando lo sacaron no me gustó, pero pues ya saben que el fisco no actúa para gustarme a mí. Pues si quisiera gustarme a mí, pues seguramente no haría nada, ¿no? Y entonces, pues eventualmente, pues esto no hay forma de operarlo, ¿vale? Muy bien, pasamos pues a esta parte, ¿vale? El ISR neto, ¿vale? Y además hacemos el ajuste del SUPE acreditado. Que serán los 233.52. Y listo. Obviamente aquí ya no puede haber ajuste de SUPE pagado porque de hecho ya no estoy pagando SUPE. Donde les puede dar ajuste del SUPE pagado es solamente los trabajadores que ganan menos Profe, monto. Sí, no tomó el ISR neto de la semana 5, ¿verdad? Creo que tomó otro. ay, perdón. Indebidamente, por cierto. Así, correcto. Me he ido mal de columna. Ahora sí está correcto, ¿no? Sí, es que me Era asusté, dije, ¿por dónde salió ese número? es un de poco, como dirían los franceses, ¿verdad? Gravísimo error. Bueno, hasta ahí vamos, niños. Sí, profe. ¿Verdad que sí está bien fácil? Pues esto tiene su diversión, yo qué te digo. Bueno, pasamos este último, ¿verdad? Al registro. Ya quedamos que al no haber ajuste de ISR, pues evidentemente aquí no va a haber diferencia, ¿sí? Nada más como un dato, ¿les gustaría ver cómo se hace el ajuste del ISR? Bueno, les importa. Digo, no hay que hacerlo, ¿eh? Pero pues, ustedes son así muy rebeldes y lo quieren hacer. Les puedo decir cómo se hace en este último, nada más como dato, o sea, no es que se los voy a pedir, nada más para que vean cómo se hace. Sí, profe.
¿Sí les interesaría verlo? Sí, no estaría mal. Sí. ¿Sí? Y para que vean lo que vale, ¿no? O sea, porque la verdad es que sí es gacho, ¿eh? ¿Sí? Es un poco gacho. Vamos a ver. Miren, no sé cuánto le vaya a dar, la verdad. Espero que sí me dé diferencia, pero si no, vamos a ver. Quiere decir, a estos 68,310 es lo mensual, ¿no? Es la suma de todos estos periodos, los 5. ¿Vale? Aquí ya ven, pues eventualmente a este, pues lo obvio es que no le da ningún ajuste de diferencia. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene subsidio para el empleo, ¿sí? Entonces pues el ajuste es 0, no tiene ninguna diferencia, pues todo bien. Hasta ahí está padre, ¿no? Ahora vamos a ver. Vamos a calcular el ISR de los 68,310 utilizando la mensual. Esto lo vamos a borrar ahorita, nada más para que lo vean, ¿sale? No es que vayan a este ejercicio. De hecho, no se debe hacer, ¿no? Pero es para que lo vean, ¿no? Porque tengan ustedes la referencia. Porque yo sí me he encontrado lugares donde sí lo están haciendo, porque pues no revisan los parámetros del NOMIPAC, diciendo que el NOMIPAC diga está bien. ¿Ah? Bueno, es el cálculo normal, o sea, aplicar la tabla, pero ahora aplicamos la mensual, por supuesto, que está entre 38,177,70 y 72,77,50, ¿de acuerdo? Bueno, capaz si no me da diferencia, pero pues veremos. A ver. 30%. Y la cuota fija, 7,162,74. ¿Vale? Este sería el ajuste de ISR, ¿de acuerdo? Como ustedes ven, ¿da más o da menos? Da más. Da más, ¿verdad? O sea, quiere decir que en la mensual, si yo hiciera el ajuste del ISR, este trabajador le tendría que retener 649,17. Porque con la mensual resulta que le corresponde aplicar 16,202,43 de ISR y yo solo le he retenido 15,553,26. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Y entonces dice el fisco, pues cóbralo si quieres, ¿verdad? Ahora, ¿qué hago con estos 649 para el ajuste de ISR? Dice, mira, esto se lo vas a sumar a esto, ¿eh? Y tu ISR de la semana no va a ser de 3,100, de la semana 5, no va a ser de 3,110,65, sino de 3,759,82, ¿sale? Y lo pones en el ISR de la semana, porque no hay procedimiento para esto. El NOMIPAC dijo, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Digo, en el ISR de la semana, sí, y ahí lo puso, ¿sí? Nada más lo pone por separado, o sea, puso 2 renglones en el ISR. Pero para verlos tienes que entrar y darle doble clic para abrir ese concepto, ¿sí? Y lo abre y te presenta estos dos. Te presenta por un lado el ISR que corresponde a la semana, que son 3,165, y por otro lado la diferencia de ISR que correspondería a la semana de 649,17. Y entonces ya tu ISR de la semana es de 3,759,82. Con lo cual, pues ya no te genera diferencia, ¿no? Porque si tú ves esto más esto, ya te dan 16,202,43, ¿verdad? ¿Conviene o no conviene? Pues no lo hagas, compa, porque es gacho, ¿eh? La verdad. O dice, y esta la diferencia luego es grande, o sea, si te fijas, pues 649, pues ya es una lana, ¿eh? Aunque este gana mucho, ¿no? Pero de todos modos es una lana, ¿eh? Entonces yo te recomiendo, pues no lo hagas, compa, ¿sí? Lo voy a borrar, ¿te parece? Pero si por acaso ahí en su empresa lo están haciendo, pues yo ya que te digo, o sea, está mal hechas esta cosa. Pero, mal hecho porque la ley no te obliga, ¿no? Y si la ley no te obliga, pues ¿para qué andas inventando cosas que no estás obligado? ¿Eh? La ley no te obliga. Por este año, no sabemos si el año próximo ya diga el señor tenebroso, ¿verdad? Que tengamos que hacer el ajuste también del ISR. Que fíjate, nada más en este son casi 650, ¿no? O sea, sí es una cantidad. Bien, hasta ahí vamos bien. Sí, profe. ¿Sí? Sí captaron ahí qué era lo que pasaba, ¿no? Pero les digo, no lo vamos a hacer. Ahí sí que no lo hagas, compa. ¿Vale? Entonces, el ISR de este, pues es el mismo, ¿no? Ese no cambia en las semanas.
Y de hecho ya quedaría aquí los totales de la nómina considerando todos los conceptos. En esta última semana, pues de hecho ya no hay supepagado porque la mayoría de los trabajadores están sujetos a ajuste, ¿de acuerdo? Ajuste. Bien, hasta ahí vamos bien, niños. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Y recuerden, ¿puede haber ajustes en las nóminas semanales de 4 semanas? Sí puede haber ajustes. Obviamente van a ser menores que en los periodos semanales de 5 semanas, por supuesto. Pero ¿por qué puede haber ajustes? Porque, no sé, tal vez a un trabajador se le pagó, no sé, vacaciones, por ejemplo, y eso, pues, que sus vacaciones hayan pasado de los límites, pues tuvieron que grabarle un poquito de ISR y eso provocó que le aumentara la base gravable. O por algún concepto extraordinario recibió, no sé, pues le repusieron algún sueldo que le habían descontado, pues también eso va a generar que tengas un ISR adicional. Y en fin, o sea, en realidad, pues es por lo que puede generar diferencias. Bien. Hasta ahí vamos ya todos, chicos. Sí. Sí, profe. Profe. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? No. ¿No? Muy bien, vamos a pasar, pues, si les parece, el total de retenciones por salarios de las 5 semanas, que serían los 12,688.80 más los 3,453.29. ¿Vale? Y obviamente el ajuste del SUPE acreditado del periodo, ¿verdad? Lo vamos a pasar aquí porque recuerden, el ajuste del SUPE acreditado se vuelve automáticamente ISR. Y entonces eso lo tengo que sumar al ISR del periodo, el que voy a presentar en la declaración provisional. ¿Vale? Recordar, siempre los ajustes se hacen en la última semana del mes. No se pueden hacer en la primera del siguiente mes, no sé qué. Tengan cuidado porque eso les puede afectar, sobre todo en el subpagado. En el ISR no es común, pero en el subpagado sí me ha tocado. Y luego hay empresas que no tienen bien configurados los periodos semanales y les brinca el ajuste al siguiente mes y resulta que pudiera ser que ya no tuvieran SUPE. Recuerden, el ajuste del SUPE pagado no puede dar nunca, nunca les puede dar negativo. ¿Qué quiere decir? Pues que va a dar como un impuesto a pagar. O sea, el ajuste del SUPE pagado lo único que hace es que elimina el SUPE. ¿Sí? Es lo único que hace. Entonces no puede dar negativo el ajuste del SUPE pagado. O sea, lo que podría dar cero, o sea, que digas, oye, ya no me dio nada de SUPE acreditado. Pues ya, perdón, de SUPE pagado. ¿Vale? Bueno, aquí serían 449.29 el SUPE pagado en la primera y le voy a restar el ajuste del SUPE pagado. ¿Sí? Ajuste del SUPE pagado. Y obviamente, pues es por diferencia, determino el valor. ¿Vale? Este resultado, estos 327.90 nunca pueden ser negativos. ¿Sí? Nunca pueden ser negativos. ¿Vale? O sea, que tenga más ajuste del SUPE pagado que el total del SUPE pagado del periodo. No. Seguramente estás mal en algún cálculo. ¿Vale? Bien, hasta ahí vamos de acuerdo, niños. Sí. ¿Verdad que sí está bien fácil? Profe, una pregunta. Sí, dígame. Me dio una diferencia de 2 centavos, no hay problema, ¿verdad? Negativo, yo les doy hasta 10 centavos con la bondad que me caracteriza, inclusive en los exámenes. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Sí? Gracias, profe, gracias. Perfecto. Sí, a los economistas les doy más, porque esos, cuando daba economía, yo les daba hasta 10 pesos, porque esos se pueden equivocar por mucho, ¿verdad? Y no pasa nada. Pero los contadores, pues ya sabes que no les sale la conciliación por 3 centavos y van a hacer toda la conciliación otra vez. Pues no puede ser. Entonces, por eso ahí soy más exigente. Bueno, ¿alguna duda al respecto del ajuste del subsidio para el empleo? Profe, Sí. el de retenciones por salario se saca de la nómina semanal 1. Este es la suma de esto y esto. ¿Sí?
Ah, El ISR, ya acuerde que aquí la multipliqué por 4 porque son 4 semanas, ¿no? Que son igualitas. a ver, espere un poquito. Ahorita le digo esto sí me... Espérale poquito. A ver, este. ¿Cuánto pone por el pago provisional? Ah, ajá. 1642.09. ¿Sí? Obviamente aquí también sumaría, en el subpagado también sumaría el de este periodo. Pero pues claro, es que no da nada, ¿no? O sea, dio 0, por eso me da exactamente la misma cantidad que las 4 semanas. Pero se tienen que Sí, sumar los dos, ¿verdad? Sí. profe, Sí, tengo una duda. sí, yo tengo Las muchas, tareas, pero dígame. bueno, las tareas, por ejemplo, la que vamos a subir el día de hoy, Sí, ¿la vamos a revisar mañana o ya así queda y ya no sabemos en qué nos equivocamos? ya así queda, yo ya les mandaré un mensajito ahí por Ah, ok. el aula, donde les digo si está correcta o si hay algún error. Ujú. ¿Sale? Y en el examen, ¿cómo va a ser? Pues ¿Va a ser esto, en Excel o a mano como en la tarea? no, va a ser en Excel. Ah, ok. ¿Sí? Está bien. Sí, todo bien, gracias. Ah, una cosita más. Saqué mis formatos de la tarea. ¿Me Sí, puedo omitir repetirlas 4 veces y nada más ponerle el 1 y en el 5 los totales todo bien? no, tiene que poner esto en la tarea, sí, tiene que ponerlos. Ok, ¿Sí? sí, De gracias. hecho, todos lo están así haciendo, porque ya varios ya de hecho lo entregaron. O sea, los formatos los tienen que llenar así. Te puedes decir, Ah, es que yo lo traigo en 7 hojas o no sé qué, pero sí de que todo el procedimiento, ¿sale? Porque sí me interesa ver que ujú. hagan todo el procedimiento. Sí, profe, gracias. Bueno, bien, ¿alguna duda al respecto, niños? ¿Ah? ¿Todo bien? Pues no los quiero asustar, pero pues, de hecho este es el primer ejercicio de este eh, primer examen parcial. Van a ser 2 ejercicios. Uno de estos y uno que empezaremos a ver obviamente esta semana y que terminaremos más o menos en unas 4 semanas más, ¿de acuerdo? Pero este es el primero. O sea, como en 4 semanas ya estaríamos programando examen. Ciertamente, así será. El siguiente ejercicio es un ejercicio integral, o sea, ¿qué quiere decir? Pues que lo que veamos la semana próxima lo vamos a incluir en la semana que sigue y luego lo incluiremos en la semana que sigue y en la semana que sigue. Ya al final ya ustedes están así como que ya no, pero sí, ustedes están ampliamente capacitados, ¿de acuerdo? Si ustedes vieron, es solamente llegamos al pago provisional, ¿cierto? Es lo único que presentamos aquí, el pago provisional mensual. Con ese cerramos, de hecho, este ejercicio. Es la parte, digamos, trascendente de este ejercicio. En el siguiente ya vamos a tener que hacer cálculo anual, ¿sale? O sea, en este segundo ejercicio ya comenzamos con las anuales y de ahí nos seguimos hasta que acabe, hasta el infinito y más allá, como ya lo dijo Buzz Lightyear, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos todos bien? Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Alguna duda al respecto de este tema, de este apartado? No, no. ¿No? Muy bien, pues el ejercicio es esto, ¿verdad? Este es el primero de los 2 ejercicios que incluirá este parcial. Entonces, si les parece, vamos a regresar un poquito a la teoría porque no hemos avanzado todavía en la parte teórica. Nos quedamos un poquito atrás en ese tema. Entonces, vamos a continuar con la cuestión de la presentación que tenemos todavía pendiente yo creo que mañana ya, o al rato ya les subo el ejercicio que corresponde a esta semana. A lo mejor los empezamos a ver igual pues desde mañana mismo yo creo porque este está un poquito ya más largo que este, ¿vale? Bueno, muy bien. Vamos pues a el ejercicio. Perdón, a la presentación. Mañana comenzamos con la Profe, otra práctica. Sí, perdón, sí, disculpe las dígame. molestias. Sí, ¿Podría dígame. abrir la práctica 1? Es que me quedó una duda en cuestión de la nómina. Ay, compañero. Bueno, pues déjame ver si la tengo aquí. Disculpe, profe. Pues sí, no hay problema.
Bueno, muy bien, práctica. A petición expresa y de parte. Creo que ya no se pudo abrir. Me marcó un error. A ver, un segundito. Bueno, pues así quedó la práctica 1, ¿verdad? Para los que tenían la duda. Que esa es del video que no jalo. Bueno, vamos a continuar pues con la presentación. ¿Vale? Así quedó el pago provisional. Bueno, pues seguimos pues con esta presentación. Recuerden que hoy al haber teoría, pues mañana les pregunto qué es lo que toca en estos casos. Vimos la clase pasada impuestos directos e indirectos, ¿cierto? Bueno, la última vez que tuvimos teoría de esto. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien, pues ahí estaba, ¿verdad? Los distintos impuestos indirectos, ¿verdad? Vamos a ver las tasas proporcionales y progresivas, ¿qué significan, verdad? Bueno, pues ustedes ya vieron lo de personas morales en términos generales, ¿verdad? Que habla de una tasa del 30%, que es fija, es establecida. Dicho sea de paso, ¿verdad? Hasta 1987, pues las personas morales también tenían una tabla como esta que tienen las personas físicas, ¿de acuerdo? Luego se cambió y se eliminó la tabla y se puso una tasa fija. La tasa de personas morales ha ido cambiando durante los años, ¿verdad? Y en el año 2013 la tasa de personas morales pasó del 28% al 30%. Es la última modificación que hubo. La tasa de personas morales llegó a estar hasta en el 45%, luego la fueron bajando, posteriormente hasta llegarla al 28% y luego la volvieron a subir al 30%, y es como que la historia de esa cuestión, ¿no? Ahora, la tabla de personas físicas, ¿sale? Pues ya ven, hay diferentes tablas, pero aquí estoy viendo la mensual, ¿vale? La tabla mensual, que es la tabla anual, que es la que se aplica, pues obviamente, para presentar la declaración del ejercicio de las personas físicas. Hay cosas que no cambian, por ejemplo, el porcentaje sobre el límite inferior. Si ustedes ven todas las tablas, todas tienen el mismos porcentajes. 1,92, 6,40, 10,88, 16, 17, 92, hasta el 35%. ¿Qué creen ustedes que sea mejor? ¿Tener una tasa así fija o tener una tarifa que vaya aumentando dependiendo de los ingresos? ¿Cuál es su opinión? Que sea variable, porque si fuera fija, sería como desproporcional, porque los que ganan mucho les quitarían pues poquito, y a los que ganan poquito pues les quitarían más, o sea, se vería más como el impacto. Así es, de hecho el ISR pues tiene un fin de ser, pues tratar de igualar a las personas, o sea, digamos que los que ganen mucho pues paguen más, ¿verdad? Y los que ganen menos pues obviamente tengan una tasa impositiva menor. Obviamente personas morales pues eso no pasa, ¿no? Porque si una persona moral tiene una utilidad de 1 peso, pues paga 30 centavos. Pero si tiene una utilidad de 100 millones, pues paga el 30% de 100 millones, ¿verdad? Que serían 30 millones, ¿vale? Entonces, pues si ustedes ven, es la misma carga impositiva en todos los casos. Y en cambio, en personas físicas, pues la tabla va variando dependiendo del ingreso que tenga la persona física.
Con lo cual, para llegar a la tasa del 35%, pues tienes que tener ingresos casi de 3,5 millones de pesos al año, lo cual ya es una cantidad importante, ¿verdad? ¿Sí? Y dicho sea de paso, ¿verdad? En el cuartil, en el apartado de sueldos, ¿sí? Más o menos como el 10% de los trabajadores ganan más de 15,000 pesos. O sea, quisiera el 90% de los trabajadores en México andan con sueldos inferiores a 15,000 pesos. Y de ahí para arriba, pues solo el 10%. Decía en alguna publicación, ¿verdad? Que si tú ganas más de eso, eres uno de los beneficiados del señor, porque obviamente, pues, tu ingreso, pues, es muy elevado considerando al resto de los contribuyentes que prácticamente tienen una tasa inferior. Y también ocurre, ¿verdad? Luego en las empresas que no se cotiza con el total del sueldo, porque dicen los empresarios, es que si te cotiza con el total del sueldo, pues ¿qué va a pasar? Pues nada más es que pagues más ISR. ¿Qué creen que es lo más impactante para los empresarios? Las prestaciones como la seguridad social, Infonavit. La seguridad social. De hecho, eso pesa mucho más en el apartado de sueldos que esto, ¿verdad? Porque de hecho esto lo pagan los propios trabajadores, pero la seguridad social, pues la mayor parte la pagan los patrones. Y recuerden que también hace apenas, un mes más o menos, el presidente de la República presentó una propuesta para aumentar la tasa de la cuestión de los fondos de pensiones, que dicho sea de paso, habitualmente los fondos de pensiones paga una parte el patrón y otra parte la paga el trabajador. Pero dijo el López Obrador, ¿verdad? ¿Sí? Con su plantilla de personas del paquete económico que dijeron, no te preocupes, o sea, vamos a aumentar las cuotas de las pensiones, pero se la vamos a cobrar toda a los patrones, ¿verdad? Ya lo dijo alguna ocasión un muy célebre e ilustre miembro del gabinete social del presidente de la República, ¿verdad? Pues que la iba a meter doblada, así lo dijo literal, ¿verdad? ¿Sí? Taibo nos dijo así que no la había metido doblada y yo dije, qué gacho. ¿Verdad? Porque eso debe ser gacho, debe ser doloroso y triste. Pero así lo dijo, ¿verdad? Y entonces parece que la cuota para efectos de las pensiones, ¿sí? Que actualmente es del 6,275, porque es el 4,275 que se paga por el seguro de retiro cesantía y por cesantía y vejez, y el 2% por el fondo de retiro, pues ahora ese monto va a pasar a ser del 15%, ¿sí? Y la diferencia, o sea, más o menos como el 11%, bueno, el 10,8% adicional que se va a pagar, pues lo van a pagar los patrones, ¿sale? Lo van a pagar los patrones y dice, pues no te lo vamos a poner en un solo año porque sería cruel, ¿verdad? O sea, que te aumentaran el seguro social 11%, pues sí sería una cosa muy dura, ¿no? Y entonces lo van a hacer periódicamente a partir del año 2021, donde se va a ir aumentando un 1,75% anual hasta llegar a tener una cuota de pensiones del 15%, ¿sale? Entonces es una carga impositiva importante adicional, ¿verdad? Que va a pegar en este apartado, en el apartado de sueldos y salarios. Y que los patrones dijeron, sí, pues nosotros lo pagamos para que veas que hay marmaja en esta casa, ¿verdad? Y los patrones se comprometieron a pagar ese monto. Entonces, eso va a ser todavía más cara la carga impositiva. Y dicho sea de paso, dijo el fisco, mira, si ganan menos de 4 UMAS, ¿sí? Que son algo así como unos, 4,5 UMAS son como unos 12,000 pesos. Hasta 12,000 pesos yo voy a pagar la diferencia. El 8,875 que se tiene que pagar lo va a pagar el gobierno federal. Si ganan más de 4 UMAS, entonces el patrón absorbe ese pago. ¿Qué cree que va a pasar con los sueldos? Van a aumentar el salario mínimo. Los van a dejar menos de, bueno, en este caso son 4 UMAS, ¿no? Pero van a decir, nadie gane más de 4 UMAS, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que gane más de 4 UMAS, pues resulta que la carga impositiva de las pensiones va a pasar del gobierno federal al patrón, ¿sí? No me parece una idea inteligente en la realidad, o sea, esto es una propuesta, pero parece que va por buen camino, porque ya saben, pues, ¿el Congreso de quién, de qué partido es fundamentalmente?
Ustedes que ya saben un poquito de política. ¿Eh? Morena. De Morena, que es el partido del presidente, ¿no? Y todo lo que dice el presidente es como una ley ahí, ¿no? Cuando necesitan hacer cambios constitucionales, pues tienen que pedir permiso a otros partidos, porque no tienen una mayoría calificada. Pero en el caso de esta reforma, pues es nada más modificar la ley. Entonces, modificar la ley, pues en realidad no requiere más que tener más de 250 diputados y lo proporcional los 62 senadores, ¿verdad? Entonces dice 63 senadores, perdón. Que creo que Morena con sus aliados pues los tiene, entonces en realidad no requiere hacer alianza con nadie más y es muy probable que esa reforma pase, pero creo que no la han pensado muy bien, porque va a pasar de que a nadie le van a querer pagar más de 4 UMAS mensuales y eso puede ser grave, ¿verdad? Para efectos del pago. Claro, luego existen ciertos contribuyentes que son cautivos. Por ejemplo, ¿qué te gusta? No sé, los empleados de gubernamentales. Pues sí, nosotros que estamos ahí en la universidad, pues no creo que van a decir, ahora les vamos a bajar el sueldo. Pues no creo que vaya a pasar. Pero en las empresas donde hay un patrón y dice, ¿cuánto me cuesta hacer esto y cuánto me cuesta hacer esto otro? Y van a decir, no, pues sabes que mejor no le muevas a eso, a que nadie gane más de 4 UMAS mensuales, ¿verdad? Eso a mí me preocupa bastante, ¿vale? Pero bueno, pues esto va aparejado con esta figura, estamos hablando de sueldos, ¿verdad? Y la tasa de las personas físicas, que es en general, ¿no? Aplica para todas las personas físicas y para todos los ingresos. ¿Vale? Entonces quedamos de acuerdo que más adecuado este esquema, ¿no? Donde hay una tarifa, ¿sí? Donde esta tarifa pues va creando un impuesto más progresivo, de manera que obviamente, pues si tú tienes quien gane muchísimo, pues obviamente, y no hay muchos, ¿no? Claro, pero aquí en México pues está el señor Slim, que es de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Seguramente al sí le afecta esto, ¿no? Ya ven que el señor Slim así como que cada respirada gana 1 millón, imagínate. Así la cosa, 1 millón de pesos, ¿no? Y entonces cuando la respirada es así profunda, así como que 2 millones, fíjate, pues hasta eso ocurre, ¿no? O sea, al señor Slim le gusta hacer eso que dice, ay, 2 millones acaban de caer a mi cuenta. Y entonces, pues él es así, ¿no? De todo el grupo de empresas que tiene el grupo Carso, ¿verdad? Pues es eso. Y obviamente, pues él seguramente andará en esta tasa del 35%, que luego decían, oiga, pero es que es mayor esta del 30%. Sí, pero pues casi nadie llega ahí, ¿no? O sea, ya de hecho, para pasar del 30%, pues tenías que tener casi 900,000 pesos de ingresos anuales, o sea, 874,650, y pues tampoco no hay muchos que anden ahí en esos rangos, ¿no? Entonces, pues obviamente, por lo que decíamos, es muy bajo el índice de personas que andan por arriba de este monto, ¿verdad? Del 23.52, que es el valor, ¿vale? Entonces, pues aquí la progresividad creo que es mucho mejor, mucho más adecuada. Pero esto nos lleva a esto, ¿verdad? Este es nuestro temario para este curso, ¿sale? Este curso, obviamente, pues vamos a partir de esto, de unas disposiciones generales, ¿de acuerdo? Y así vamos a estructurar el apartado. Va a ir capítulo 1 de los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, y luego el 2, ¿verdad? Que es de los ingresos por actividades empresariales y profesionales. Esto va como un relojito, ¿no? Dando vuelta. Capítulo 3 de los ingresos por arrendamiento y en uso goce temporal de inmuebles, ingresos por enajenación de bienes, ingresos por adquisición de bienes, ingresos por intereses, ingresos por obtención de premios, ingresos por dividendos o ganancias distribuidas y de los demás ingresos que obtengan las personas físicas. Así, oiga, ¿por qué no integra dentro de este cuadro las disposiciones generales? Pues resulta que las disposiciones generales, jóvenes, le son aplicables a todos los capítulos. O sea, quiere decir que estas disposiciones generales no son aplicables en específico a algún apartado, sino aplican a todos los conceptos en lo general, ¿sí? Y en disposiciones generales que encontramos, pues cosas muy básicas, como por ejemplo, pues no sé, los sujetos del impuesto sobre la renta para este apartado, ¿sí? Que serían los residentes en México y los residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente, ¿verdad? Hay cuestiones tan básicas como, por ejemplo, el matrimonio, porque resulta que las personas físicas pues se casan, ¿verdad? Y hay que ver el tratamiento fiscal cuando una persona física se casa, sobre todo cuando contrae matrimonio por el régimen de sociedad conyugal,
¿de acuerdo? Porque ahí pues como que se comparten los ingresos. Y luego pues vienen apartados como la muerte, porque resulta que las personas físicas también tienden a morir en términos generales, ¿verdad? Suena gacho, pero es real, ¿verdad? Y obviamente pues hay que ver ese tratamiento correspondiente. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los capítulos que tienen cuestiones especiales? Por ejemplo, el capítulo 2, ¿verdad? Que está integrado por 3 secciones, ¿sale? La sección 1 que nos habla del régimen de actividades empresariales y profesionales, que lo conocemos como el régimen general. Así se conoce en el bajo mundo, ¿verdad? Pero también hay un régimen de incorporación fiscal, que técnicamente lo que busca es incorporar a contribuyentes para que pasen al régimen general. Y luego, a partir de este año, y efectivamente a partir de junio, ¿verdad? Se crea un nuevo régimen que es a partir de junio de 2020, ¿verdad? Que es el de las plataformas tecnológicas y digitales, en el cual se integran ingresos por las actividades obtenidas a través de una plataforma tecnológica o digital, ¿verdad? Casos, pues que podemos hablar de muchos, por ejemplo, el caso que te gusta de Uber, en el cual pues los trabajadores ahí pues no son trabajadores, sino son asociados y ellos causan el impuesto. Entonces las plataformas tecnológicas les van a poder ahora cobrar el impuesto, ¿sí? Y es obligatorio entrar a este nuevo régimen de las plataformas tecnológicas digitales, las veremos obviamente cuando lleguemos a esa parte. Y hay uno que va ahí como de refilón, que es el de ingresos por actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, conocido en el bajo mundo como los agapes, ¿verdad? ¿Sí? Esos también son de actividad empresarial y profesional. Y aunque están en el capítulo 7, ¿sí? Del título 2 como personas morales, pues resulta que si sos personas físicas tienes que tributar en los términos del capítulo 2 y la anual la haces como este apartado. ¿Qué otro ingreso tiene una separación? Pues el de enajenación de bienes, que también tiene 2 secciones. Uno, la sección general, que es la única que vamos a ver, y hay una sección adicional que nos habla de cuando una persona física tiene ingresos por enajenación de acciones en bolsa de valores, ¿sale? Obviamente aquí pues es un caso raro porque en Aguascalientes ni bolsa de valores hay. Sí, puede ser que le aplique a alguna persona, pero pues no es tan común, ¿vale? Entonces esta es la estructura general de nuestro curso y así es como se van a ir reconociendo los ingresos, ¿sí? Cada apartado veremos el reconocimiento de ingresos y qué es lo que incluye el mismo. Obviamente, pues comenzaremos con disposiciones generales, luego nos iremos al capítulo 1, al 2, al 3 y así nos iremos en este orden, ¿verdad? En este orden, digo, como las manecillas del reloj, dando vueltas, ¿verdad? Hasta llegar al capítulo 9. Luego el capítulo 10 es otro capítulo accesorio. Lo que pasa es que el de disposiciones generales está al principio y estos dos están al final. El capítulo 10 habla de los requisitos de las deducciones, que son aplicables prácticamente a todos los capítulos, excepto al capítulo 2, que tiene sus propias reglas para las deducciones. Y el capítulo 9 que habla de la declaración anual. ¿Sí? La declaración anual es aplicable a todos los capítulos. Hay 2 excepciones a la regla de la declaración anual. Uno, los que obtengan ingresos por premios, ¿sí? Que si les retienen y declaran en su caso, pues ya no tienes que hacer declaración anual. Y el segundo, y muy importante, son los asalariados, ¿sí? Los asalariados no están obligados a presentar declaración anual cuando el patrón les haga el cálculo anual y no tengan ingresos superiores a 400,000 pesos, ¿sí? Porque dice el fisco, tú tienes más de 400,000, ¿verdad? Así como el gato ese que tienen los chinos, ese gato amarillo que te hace así como, ven, ¿verdad? Lo han visto, ¿no? Que los chinos tienen su gatito que hace, ven, así con la manita, de manera muy triste. Pues así les dice el fisco a los de ingresos por prestación de servicios personales subordinados cuando exceden de 400,000, ¿verdad? El fisco los quiere conocer, ¿no? Les quiere tomar sus huellas, tomarles el iris y todas esas cosas tan importantes para los efectos de la ley, ¿verdad? O sea, el fisco los quiere conocer, como si fueran, ya saben que en materia legal todos son evasores mientras no se compruebe lo contrario, ¿verdad? Entonces es un principio que sigue el fisco federal y entonces pues a esos que son ricos, que ganan más de 400,000 al año, pues el fisco los quiere ir a ver ahí en la fila, en la unifila, para que saquen su firma electrónica avanzada y ver a ver qué tal se están comportando, ¿verdad? Y entonces por esa razón ya ese tipo de contribuyentes tienen que hacer de manera personal su declaración. Pero a los que no exceden de 400,000, pues el patrón le puede hacer su propia
declaración anual y ya a los trabajadores no les obliga a presentar anual, sino que el patrón lo hace de una manera consolidada y presenta las diferencias a cargo o a favor en el mes de febrero, ¿de acuerdo? En el mes de febrero es cuando se hace estas diferencias en la declaración. Y me refiero a febrero del año siguiente, ¿sí? O sea que sí que en este febrero de 2020, pues presentamos las diferencias de los asalariados que no excedían de 400,000 en del año 2019. Y obviamente en febrero de 2021, pues presentaremos las diferencias del año 2020. Bien, hasta aquí alguna duda, niños. No, ¿No? Ya todo el mundo está dormido, creo. no, profe. ¿No? Bueno, pues hasta ahí termina la unidad 1, ¿verdad? Vámonos a ver la unidad número 2, disposiciones generales del impuesto sobre la renta, que obviamente pues con eso empezamos con esta parte, ¿verdad? Las disposiciones generales. Así, ¿por qué las disposiciones generales no tienen capítulo? Porque como su nombre lo dice, son generales y aplican para todos los capítulos del título cuarto, ¿verdad? O sea, es aplicable, lo que diga esto, es aplicable para todos los ingresos señalados en pues en esta figura, ¿verdad? Ahí es donde se aplicarán estas disposiciones generales. Muy bien, unidad 2, disposiciones generales del ISR. Recuerden que cuando ya terminemos la unidad 3, pues ahí ya como aquí habrá un olor a examen impresionante, ¿verdad? Porque la unidad 3 es donde termina. Y la unidad 2, la verdad es que es muy cortita también. Esta semana esperamos empezar a ver la unidad número 3, ¿de acuerdo? Bien, y obviamente, pues recordamos que esta es una clase de leyes, ¿no? Y al ser una clase de leyes, pues hablamos obviamente de el impuesto sobre la renta y sus disposiciones de carácter fiscal, ¿verdad? Y comenzaremos con el artículo 90 de los sujetos y objeto del impuesto, ¿vale? Bueno, las personas físicas sujetas al ISR están obligadas al pago del impuesto establecido en este título, las personas físicas, los residentes en México, que tengan ingresos en efectivo, en bienes, en devengo, en los términos que señale la ley, en crédito, en servicios o de cualquier otro tipo. A ver, chicos, ¿algún ejemplo por ahí de alguno de estos? A ver si se les ocurre alguno. Pues en efectivo, pues serían los salarios. En efectivo, pues sí, exacto, ¿verdad? Los salarios cuando se pagan en efectivo, ¿verdad? Correcto. O bien, cuando van ustedes a comprar a la tienda, ¿no? Pues ese es un caso típico. Oiga, voy a ir a comprar unas papitas, por ejemplo, unas sabritas. ¿Verdad? Perdón por el comercial. Y llevo ahí mis, no sé, 15 pesos que cuestan las papitas y le pago al de la tienda los 15 y digo, aquí van. ¿Ya? Y obviamente cuando se pagan esos 15, pues inmediatamente hay una operación de ingreso en efectivo, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Por la venta que está teniendo el de la tienda, pues es un ingreso que se obtiene en efectivo, ¿de acuerdo? ¿Correcto? En bienes. ¿A alguien se le puede ocurrir una idea de un ingreso en bienes? Arrendamiento. Pues sí, pero habitualmente el arrendamiento no es así como que lo cobras en efectivo, ¿no? Pues una herencia. Una herencia, Que te claro, den por un bien supuesto. mueble. Claro, exacto. Entonces una herencia puede ser porque hay un traslado de un bien mueble de una persona que falleció, pues a sus herederos, ¿verdad? Sus herederos, que pues pueden ser habitualmente su familia, pero recuerden que la herencia, pues la persona, en este caso, la persona que fallece, se los puede dejar a quien él decida, ¿verdad? O sea, no es necesario que sea específicamente a su familia, ¿verdad? Pues luego se la puede dejar a la que más quiera, que no, a veces no siempre es la esposa, ¿no? Y entonces dices, pues en bienes, ¿verdad? Pero vamos a pensar un caso, ¿verdad? Imagínate, porque aquí veamos un caso en bienes y luego viene un caso en servicios. O sea, imagínate que yo necesito una computadora porque ya esto de dar clases en línea, pues me está haciendo un poco complicado. ¿Eh? Ya mi computadora ya está medio veterana, no se las quiero mostrar, pero es la verdad. Por eso tengo que usar este diadema, porque no agarra los nuevos
manos libres, ¿no? Que tenemos de hecho ya de paquete en todos los celulares, pues no los agarra porque tiene 2 entradas, ¿no? Ya ven que el de los celulares, pues más trae una, ¿no? Y entonces tengo que comprar este aparato antiguísimo, ¿verdad? De hecho, y que me entrevistaron en la tele me dijeron, no, oiga, es que ese no lo puede poner porque se ve mucho. Y yo digo, ¡ah! Pero Jacobo Zabludovsky, sí, Jacobo Zabludovsky fue hace como 30 años. Digo, sí. Y dije, sí, es cierto. Y entonces, pues tuve que poner otro equipo de cómputo, ¿verdad? Se lo pedí prestado a mi hija, ya me lo prestó y ya, entonces sí puse uno de los celulares, ¿no? Que ya ven que nada más trae una sola entrada, ¿no? Donde viene el micrófono y el audífono. Y entonces digo, bueno, pues ok, voy con el de las compus y le digo, ¿sabes qué? ¿Qué onda? Pues necesito que me vendas una computadora. ¿Puede ser? Sí. Sí, ¿verdad? Sí puede ser, puede pasar en la vida real. Y el de las compus me dice, oiga, yo sé que usted es contador. Y entonces quiero que me lleve la contabilidad, porque tengo la contabilidad atrasada de hace 6 meses. ¿También puede pasar eso? Sí. Sí, ¿verdad? Luego hay muchos contribuyentes que no hacen las declaraciones. Y entonces llega ahí conmigo y me dice, oiga, fíjese que sí, le vendo la computadora, pero ¿qué le parece que echamos un cambalache? Usted me acorrienta la contabilidad y por ese acorrentamiento de la contabilidad, ¿verdad? Por hacerle las declaraciones, los pagos, las DIOTs, etcétera, pues le doy la computadora. ¿Puede pasar, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, en este caso hay una operación que es en bienes, porque él me va a pagar con un equipo de cómputo, y hay un pago en servicios, porque obviamente yo le voy a prestar un servicio profesional de contabilidad. ¿Estamos bien? Sí. Sí, ¿verdad? Y entonces, obviamente, para que se complete esta operación, pues tiene que haber factura. O sea, él me tiene que emitir una factura por el equipo de cómputo y yo le tendría que emitir una factura por los servicios profesionales al valor equivalente al bien. Entonces, ahí es una operación doble, porque él va a tener una operación en bienes y yo voy a tener una operación en servicios, ¿verdad? ¿Así queda claro? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Y bueno, en el caso del devengo, pues hay algunos apartados, pero son raros. Pero pensemos, por ejemplo, el capítulo de intereses. ¿Sí? Intereses. Resulta que México colocó deuda en Europa, ¿verdad? A 100 años. ¿Sí? 100 años. ¿Sí? Quiere decir, eso lo colocó creo que en el año 2014, si mal no recuerdo. Y entonces llega la gente y dice, oiga, yo quiero comprar esos papeles que está vendiendo México, ¿verdad? Pues va a pagar los intereses correspondientes. ¿Cuándo va a pagar esos intereses? Pues en el 2114, ¿verdad? Porque es el 2014 y en el 2114. Los créditos son a 100 años, ¿verdad? Y entonces digo, ah, caray, pero dentro de 100 años me van a pagar los intereses devengados por ese bien. Y entonces dice el fisco, espérame tantito. Obviamente, aunque vas a cobrar dentro de 100 años, pues cada año tienes que ir considerando la parte devengada de los intereses como un ingreso acumulable. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Sí, porque imagínate, ¿cuándo vas a pagar? Dentro de 100 años, en 2114, pues ya ver qué pasó, ¿no? A lo mejor ya el coronavirus ya nos acabó a todos, ¿verdad? O alguna otra cosa que se puede inventar en el camino. Y entonces dice el fisco, mejor de una vez ven aquí con tu lana y págame los impuestos. Por eso ahí existe la figura del devengo, ¿verdad? Del devengado en ese tipo de operaciones. También otro lugar donde existe la figura del devengo es, por ejemplo, en el caso de las acciones, ¿verdad? O sea, imagínate, yo compro acciones de, ¿qué te gusta? De Amazon, ¿sí? Es una empresa pues que ha ido creciendo de una manera impresionante. O vamos a pensar en una así como que más famosa, Google, ¿sí? Google, resulta que Google colocó sus acciones inicialmente como en $50 por acción, ¿sale? Y yo compré acciones a $50, porque dije, Google tiene como potencial, ¿verdad? Puede funcionar. Y resulta que ahorita las acciones de Google valen $1,750, ¿sí? ¿Cuánto he ganado yo ahí? $1,700. $1,700 por acción. Pero imagínate que yo tengo 1,000,000 de acciones, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar? Oye, pues he ganado 1,750,000 millones de dólares, ¿no? Porque además está cotizada en dólares. Y entonces dices, oye, pues, obviamente tengo que aplicar ahí el principio del devengado, porque si no, obviamente, pues si lo tomo hasta el momento de venta,
pues se me va a hacer una cantidad impresionante de recursos. Y alguien puede decir, ay, ¿a poco de veras pasó eso en la vida real? Y yo te puedo decir que sí, efectivamente pasó eso en la vida real. De hecho, es el valor que tenían las acciones de Google cuando salieron de $50. De hecho, Facebook pues, salió a valor de $100, que es una empresa que salió hace muy poco, hace como unos 4 años, y ahorita cuesta como unos $1,200 por acción. Entonces, imagínate, pues ahí estás hablando de que has ganado 11 veces el valor del bien, ¿verdad? De hecho, pues, por ejemplo, el fin de semana, Apple, que es una empresa que también yo creo que ustedes conocen, ahí veo a algunos aquí en las fotos que tienen su celular, ¿verdad? De iPhone. Y entonces, pues resulta de que ellos, la acción llegó a $500. A mediados de año llegó a cotizar $170 y pues subió hasta $500 la acción. Entonces, pues que se ha triplicado en un año, ¿no? O sea, el valor de la acción. Entonces, pues sí es un valor importante a considerar y hay que tomar en cuenta, pues, el devengo. Y de repente Google, Apple decidió bajar el precio de las acciones, porque claro, cuando se van haciendo muy, muy caras, pues es más difícil para los pequeños inversionistas pensar en comprar acciones de ese tipo de empresas y en ocasiones es un usuario tipo. Aquí en México comprar acciones es una cosa muy complicada, tienes que ir a una casa de bolsa y no sé cuánto, te tratan como si fueras un extraño y tienes que comprar millones y no sé cuánto, ¿no? Yo cuando vivía en Europa, resulta que tú tenías en tu cuenta, tenías acceso a la bolsa de valores. En tu cuenta yo tenía una tarjetilla como la que ustedes tienen ahí de Santander, ¿no? A ustedes les dan una tarjeta de Banco Santander, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Cuando entran a la universidad. Y ya ustedes dicen, oiga, esta tarjeta pues sí la quiero activar para que sea cuenta bancaria o simplemente la tengo como identificación. Y yo sé de algunos que luego sí la activaron como cuenta bancaria. Pues yo tenía una de esas donde me depositaban el dinero de mi beca cuando vivía yo en España. Y entonces se decía un apartado, bolsa de valores, y decías, si le puedo entrar ahí. Y sí, o sea, luego te decía, ¿cuánto cuesta la acción de Banco Santander? No, pues cuesta 5 euros. No, pues denme 10 y comprabas 10 acciones de Banco Santander, fíjate, o sea que, no, cualquier cosa, ¿no? Banco Santander Central Hispano, ahí en España, ¿no? Y entonces, pues esto era así, ¿no? O sea, así de fácil, ¿no? ¿Y cuánto necesitabas? 50 euros, ¿qué te puedes decir? Oiga, es una cantidad, realmente 50 euros, pues no creo que sea una cantidad así como para morirse, ¿no? O sea, sí la puedes tener. Obviamente, pues cuando compras muy poquitas acciones, pues luego las comisiones del operador financiero, pues puede ser que te afecten. Por eso es importante comprar, pues digamos, valores un poquito más grandes. Pero yo dije, yo le quiero entrar a la bolsa y le entré porque así soy yo de arriesgado, ¿verdad? Entonces me pagaban mi beca y decía, a ver, vamos a la bolsa y gastaba en la bolsa porque así soy yo de revendísimo. Y pues ya luego los hacía efectivos. Hasta eso nunca perdí. De hecho, ahorita tengo unas acciones ahí y pues he ganado. Entonces, tienes que aplicar el principio del devengo también en el caso de acciones, como en esos supuestos que les estoy marcando, ¿no? De grandes empresas que eventualmente pues han tenido un desarrollo financiero importante. Oye, imagínate pues nada más en el caso de Apple, que en este año pues ha triplicado el valor de las acciones. O sea, solamente, y no, ¿cuántos meses llevamos del año? Pues 8, ¿no? Estamos terminando el mes 8 y solamente en este año, pues si tú compraste acciones de esa empresa, pues hubieras triplicado tu capital. O sea, compraste, no sé, $10,000, pues ya ahorita tendrías $30,000, ¿no? Pues nada más para que te des una idea de la diferencia. Entonces creo que es importante en ese apartado, pues el devengo, para considerar los ingresos correspondientes y no dejarlos hasta que se dé la operación de venta, ¿verdad? En el caso de los ingresos en crédito, a ver si alguien tiene alguna idea de qué sería un ingreso en crédito. Los préstamos bancarios. Pero digo, ¿cuándo sería un ingreso en realidad? Un ingreso, no para un banco, digamos, para un común, una persona común. No sé si estoy bien, profe, pero los monederos electrónicos. Puede ser, pero digamos, pensemos, por ejemplo, no sé, los coches, ¿cómo los venden casi todos? ¿A crédito? Crédito, o sea, tú vas y dices, oiga, me fui a Suru. Y te dicen, sí, bueno, Suru ya no hay, pero, no sé, Centra. Y te dicen, sí, ¿verdad? Porque pues casi no se vende. Y obviamente, pues si dijeras, voy a esperar a que vengan con el dinero en la bolsa, no, pues o sea, creo que nadie, ¿no?
Y entonces habitualmente, pues ahí hay un ingreso en crédito para la casa que está vendiendo, ¿verdad? En este caso, no sé, pues vas ahí a, no sé, Nissan López y González y pides un crédito. Pues es un ingreso en crédito para ese establecimiento, ¿no? Pero, o sea, como hablo de López y González, puedo decir, oye, el lote de la esquina, y a lo mejor es una persona física. Sí han visto, ¿no? Que hay algunos lotes aquí por Segundo Anillo, por ejemplo. Hay uno ahí al lado de Soriana, por ejemplo, ahí en Plaza Universidad, que se acaba de poner. Pues puedes llegar y pues es una persona física y la persona física pues puede considerar ingreso en crédito. Ojo, los ingresos en crédito en personas físicas solamente aplican en el caso prácticamente de enajenación de bienes, es donde sí está considerado el ingreso en crédito. O sea, si tú vendes una casa, un terreno, ¿verdad? Y lo vendes a crédito, tienes que considerar ingreso aunque no hayas cobrado la operación, ¿sale? Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta. Pero eso es lo que se consideraría un ingreso en crédito, o sea, para explicar la operación, ¿vale? Y ya en servicios ya lo señalé, ¿verdad? O de cualquier otro tipo, ¿verdad? Cualquier otro tipo de ingresos que se obtengan. Pues en una ocasión, ¿verdad? Resulta que un cliente en una empresa donde yo trabajaba, pues nos debía un restaurante muy famoso, ¿verdad? Ya quebró, y entonces puedo decir quién era, ¿verdad? Sí. Y entonces, era un restaurante de carnes muy reconocido. Y entonces dijimos, te vamos a cobrarle y no nos pagaba y no nos pagaba y se hacía así como que, qué barbaridad. Y entonces llegamos y dijimos, la posada, ¿verdad? Porque en diciembre se acostumbra a la posada, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Y entonces dijimos, Sí. vamos a hacer la posada, ¿en dónde? Ahí en ese restaurante, que era un restaurante de carnes argentinas, ¿verdad? Y llegamos y comimos y bebimos con alegría sin igual y demás, ¿verdad? Y vimos al dueño que no nos quería pagar y todo, y dijimos, no hay problema, ¿verdad? Nos llevamos sus facturas. ¿Sí? Y en ese momento llegamos y le dijimos, bueno, pues usted nos debe, no sé, 20,000 pesos, ¿sí? Ya ven que luego la posada, ustedes se la pasan ahí bebiendo, que da gusto y alegría sin igual, ¿no? Y pidiendo botellas y comiendo carne y demás, ¿no? Y entonces, pues resulta de que terminamos la posada y sacamos las facturas y le decimos, tenga sus facturas, ¿verdad? Y obviamente, pues, nos debía tanto así como unos 20,000 pesos, el total de la cuenta fueron 22,000 pesos, porque éramos todos los empleados de la empresa, y le dijimos, aquí están sus 2,000 y sus facturas, y ya quedamos a mano. ¿Cómo se llama esa figura, jóvenes? ¿Alguien tiene una idea de cómo se llama eso? Cobrarse a los chinos. Bueno, así es el nombre vulgar y común, ¿verdad? Cobrarse a los chinos. ¿Verdad? Pero pues digamos el nombre técnico es compensación. compensación, exacto, ese es el nombre técnico, ¿verdad? Una compensación, ¿verdad? Pero sí cobrarse a los chinos. Y obviamente pues puse al lado mío a los cargadores. Ya saben que los cargadores luego están así punchados y todo. Yo dije, no, pues yo no voy a arriesgar, ¿no? Ya si se pone violento, pues ahí le echo a los cargadores, ¿no? Para que le den su calentadita. No, hasta eso, pues ya que dijo, ya que, ¿verdad? Pues ya lo habíamos fregado. Y fue la mejor forma de cobrar nuestras facturas, que pues se veía que no las íbamos a poder cobrar de ninguna manera, ¿no? O probablemente hubiéramos tenido que contratar un abogado y no sé cuánto, ¿no? Bueno, pues ahí fue la forma de la figura de la compensación, ¿verdad? La compensación, pues ahí obviamente pues como la operación fue por 22,000 pesos, ¿verdad? Y nosotros teníamos facturas por 20,000, pues ya nada más se pagaron los 2,000 pesos que faltaban, ¿verdad? Porque recuerden que la compensación elimina las deudas, pero elimina la menor de las dos, ¿sale? En este caso, yo le debía al restaurante 22,000, ellos me debían 20,000. ¿Cuál fue la que se eliminó? 20. La de 20, ¿verdad? Quedó eliminada, quedó pagada, y obviamente pues con eso ya quedamos así como que a mano, y fue una alegría sin igual, ¿no? Porque la pasamos así que te digo, bomba, ¿no? Pues imagínate, tomando y bebiendo, y pues la alegría sin igual. Bueno, pues esos son los tipos de ingresos que puede haber. Obviamente hay cualquier otro tipo que se te pueda ocurrir, por supuesto, entraría en este apartadito de cualquier otro tipo, ¿verdad? Esa es una cuestión importante. También están obligados al pago del impuesto a las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes a través de un establecimiento permanente por los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Bien, ¿alguien sabe qué es un establecimiento permanente?
Un negocio. Suena bien, pero digamos, ¿de qué? O sea, una ubicación, ¿no? O sea, donde lo puedan ubicar. Un lugar, un establecimiento donde lo puedan ver. O sea, ¿cómo decirlo? Un inmueble, Ujú. un edificio, un terreno o algo así. Imagino. Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues consideren ustedes, ¿verdad? Pero en realidad no es la definición técnica. Ustedes ya la vieron, esta definición la vieron en personas morales, ¿verdad? En personas morales venía esta definición. Porque de hecho, no todos los extranjeros pagan en este capítulo. O sea, los únicos que pagan son estos, ¿no? Los que realizan actividades empresariales o prestan servicios profesionales. Pero digo, se refiere a un establecimiento permanente. Por eso les pregunto, ¿qué es un establecimiento permanente? Ya ustedes me dijeron ahí ideas. Suena bien, pero no, de hecho no es la definición técnica. Su casa. No, no, de hecho la casa no tiene que ver más con el negocio. Y recuerden que son residentes en el extranjero. ¿Que sus operaciones sean aquí? Suena, pero digamos, ¿cómo qué? Pues o sea, que los ingresos se obtengan en territorio mexicano. Pero ingresos pueden ser de muchos. O sea, por ejemplo, yo tengo una local en renta. Yo soy extranjero, vivo en Estados Unidos. Luego ocurre mucho esto en las fronteras, ¿no? Porque imagínate, yo vivo en, ¿qué te gusta? En McAllen, ¿verdad? Pero tengo un edificio en Reynosa. ¿Lo puedo rentar, sí o no? Sí, yo vivo en McAllen, ¿eh? Vivo en McAllen. Ya ven que están ahí pegaditos, ¿no? McAllen y Reynosa. Sí, O sea, lo puede rentar y pues ya estaría obteniendo los ingresos dentro del país y pues obviamente usted está en el extranjero, sería su establecimiento permanente, ¿no? No, fíjate que no, porque establecimiento permanente se refiere solamente a dos supuestos y el arrendamiento no está considerado como ese supuesto. En este caso yo, pues la persona a la que le rento me tiene que hacer la retención como residente en el extranjero. Y no le doy factura porque obviamente yo no estoy dado de alta en México. Yo vivo en Estados Unidos, vivo en McAllen, ¿ya? Y tengo tengo mi cédula de identificación como residente en el extranjero y se la proporciono a la empresa. Pero pues tengo ese edificio ahí en Reynosa, ¿no? Que ya ven que están pegaditos, nada más atraviesas el puente. Pues fíjate, bueno, para que no se queden con la duda, porque luego pues resulta que establecimiento permanente es todo lugar de negocios donde se prestan total o parcialmente actividades empresariales o se prestan servicios profesionales. ¿Eso qué quiere decir? Pues solamente es aplicable para un capítulo, ¿no? ¿Para cuál capítulo? El primero. No, el primero es de sueldos. Sí. El segundo. El segundo, ¿verdad? Porque el segundo ¿de qué es? De los ingresos para actividades empresariales y Ah, profesionales. muy bien, muchachitos. Entonces solamente es aplicable para actividades empresariales y servicios profesionales. Yo voy a explicar el caso. O sea, imagínate un doctor, ¿sí? Un doctor. Es actividad profesional, ¿no? Sí, un doctor médico, pues, que pues presta servicios profesionales de especialidad. No sé, es un traumatólogo, ¿sí? ¿Te parece bien? Él vive en El Paso, Texas, ¿sí? Él vive allá. Pero tiene un consultorio en Ciudad Juárez, que también ya ven que son dos ciudades que están juntas, o sea, nomás las divide el Río Bravo, ¿no? Y entonces él va del Paso, Texas, ¿verdad? Va a Juárez en las tardes a prestar consulta. ¿Puede pasar eso en la vida real? Sí, sí se Sí. puede. Sí se puede, ¿no? Sí, pues digo, pues obviamente, pues digo, si hay negocio ahí en Ciudad Juárez, pues él va y presta sus servicios en Juárez, termina su jornal y se regresa a su casa en El Paso, Texas, ¿sí? Eh, Y entonces digo, mira, entonces ese es un residente en el extranjero que tiene un establecimiento permanente porque tiene su oficina aquí en México, ¿verdad? Tiene su secretaria que recibe a sus pacientes y demás, ¿verdad? Entonces, él es un residente en el extranjero con un establecimiento permanente y dice que por los ingresos atribuibles a ese establecimiento permanente, pues va a pagar el impuesto sobre la renta como si fuera persona física residente en México. Y va a tener que expedirse FDIs y todos los requisitos que cubre cualquier persona, porque en el establecimiento permanente, como es actividad empresarial y profesional, pues ahí sí ocupa que se den estos supuestos del cálculo y la determinación del impuesto como personas
físicas, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí está sujeto a ese impuesto por este establecimiento permanente. Ahora, puede ser también que este mismo doctor pues tenga ahí su farmacia. ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar. Sí, ¿verdad? Y entonces le diga, oiga, pero vaya y compre las medicinas en la farmacia mejor del mundo que está aquí al ladito. ¿Verdad? Pues sí, suerte solo los medicamentos que tiene ese doctor. Pues entonces ya tiene actividad empresarial por la farmacia, ¿verdad? Y también tiene actividad profesional por los servicios profesionales de honorarios. ¿Cierto o falso? Cierto. Sí, o sea, se puede hacer las dos cosas, ¿verdad? Y él termina su jornada y se regresa, porque él realmente vive en El Paso, Texas, ¿verdad? Y les digo, eso es muy común en las regiones fronterizas. O sea, sería difícil que eso pasara, decir, oye, yo tengo un establecimiento permanente en Aguascalientes y yo vivo acá en Laredo, Texas. Bueno, pues ya es un poco más difícil, ¿no? O sea, para operarlo de esa manera. Pero sí puede ser un negocio establecido de manera formal, pues en el cual tú pongas aquí un negocio y lo atienda, pues a lo mejor un dependiente y tú factures a tu nombre como persona física. Pues sí, sí puede pasar. Pero digamos, los ejemplos más típicos los encontramos en la región fronteriza, donde la gente va y viene, ¿no? Hay muchos mexicanos que de hecho van a trabajar a Estados Unidos y pues técnicamente pues allá prestan sus servicios, ¿verdad? Y pasan por el puente, algunos pasan hasta caminando, ¿no? Y toman el transporte público y llegan a su trabajo. Y obviamente pues regresan por las tardes después de haber trabajado. Entonces, pues como ven, pues este es el supuesto en el cual los residentes en el extranjero pagan el impuesto sobre la renta mexicana. Obligación de informar, ¿sí? Es una obligación formal la de informar. Y ojo, porque informar no quiere decir pagar. Oye, yo tengo que pagar. No, voy a informar, ¿sí? Hay conceptos que solamente con la obligación de informar. Pero ¿qué pasa si no los informo? La propia ley prevé que si no se informan esos conceptos que la ley obliga a informar, entonces sí se vuelven ingresos acumulables, ¿sí? Hay 6 conceptos establecidos en la ley que tienen que ser informados. Primer concepto o primer supuesto son los préstamos, donativos y premios, que de hecho son 3 conceptos diferentes, ¿no? Préstamos, donativos y premios, ¿vale? Siempre que estos en lo individual en su conjunto excedan de 600,000 pesos, ¿verdad? Y ojo, ¿verdad? Porque obliga en todos los casos, ¿A qué me refiero? Un trabajador va al Infonavit y le dice, oye, yo quiero comprar una casita, ¿sí? ¿Puede pasar eso en la vida real, sí o no? Sí. Sí. Es un trabajador de una empresa y va a pedir un préstamo y el Infonavit le dice, usted tiene hasta 1,000,000 de pesos de préstamo. También puede pasar, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Y el trabajador va y busca una casa que se adecue al valor que le están prestando y dice, aquí la tengo, 1,000,000 de pesos cuesta, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? En ese caso, ¿hay un préstamo? Pues sí, del Infonavit de 1,000,000 de pesos. Es para un trabajador. Este trabajador a lo mejor gana 10,000 pesos a la semana, ¿verdad? Quiere decir que al año no se va a pasar del valor, ¿no? ¿Eh? No se va a pasar del valor, o si se va a pasar 10,000. Bueno, o póngale 5,000 pesos para que no sea tan. ¿Ah? O sea, no se va a pasar de 400,000 pesos, que es el límite máximo, ¿vale? Y entonces, oiga, fíjese que me hicieron este préstamo por 1,000,000 de pesos del Infonavit, ¿verdad? Pero no me obliga a hacer declaración anual. Fíjate que la tienes que hacer porque tuviste un préstamo. ¿Qué pasaría si no se hace esta informativa? ¿Están de acuerdo que eso se pasa, no? Porque es 1,000,000 de pesos. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Y yo tengo la obligación de informar cuando son más de 600,000 pesos. Pues tengo que informarle al patrón para yo poder hacer mi declaración anual porque tengo que informarle al fisco que el Infonavit me dio un préstamo por ese valor. Y ahora, hay que sumar algunos conceptos que son luego un poco curiosos. Por ejemplo, el caso, yo tengo una tarjeta de crédito. ¿Puede pasar eso en la vida real? También. Sí, tengo una tarjeta de crédito y resulta que en el año me gasté 80,000 pesos. Pues fíjate, me prestó el Infonavit 1,000,000 y yo me gasté 80,000 pesos de mi crédito, ¿vale? Porque recuerden que las tarjetas de crédito puede ser que yo les deposite y de ahí saque. Pues es como se vuelve como una tarjeta de débito, ahí ya no es crédito. Pero lo normal en las tarjetas de crédito es que yo no tenga dinero, use mi plástico y me preste el banco, ¿no? Y al final del mes le pago, puedo pagar el mínimo, cosas así, ¿no?
Y entonces dice, ese es un préstamo, también lo tienes que informar. Entonces yo ya no tendría que informar solamente el millón, sino te tenía que informar los 80,000 pesos adicionales que obtuve por préstamos de la tarjeta de crédito. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Dónde debo informar esto? Pues a través de los medios y formatos electrónicos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Es una declaración que se llama DeclaraSAT, que la presentamos de manera electrónica. A lo mejor los que han trabajado pues ya han oído hablar de ese concepto y vienen los conceptos informativos. Estos son los primeros 3 conceptos, porque si ustedes ven son conceptos independientes. Préstamos, donativos y premios. Y ojo, porque si no informo, el fisco puede considerar que el millón que me prestó el Infonavit es ingreso mío y es una omisión de ingresos y me lo puede considerar ingreso acumulable y cobrarme el impuesto, porque sí estaba obligado yo a informar. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna duda hasta aquí, niños? No. No, profe. ¿Verdad que sí está bien fácil? Sí. Bueno, muy bien, si les parece, para que tengan ustedes un poquito de descanso, porque no es justo que yo aproveche de sus capacidades intelectuales. Hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy, ¿sí? Si no tienen alguna duda, pregunta o aclaración al respecto, ¿verdad? Y pues no se les olvide que hoy vence la entrega de las 2 prácticas a las 12 de la noche, a las 11:59 y de la tarea. La tarea ya saben si tiene que ser a mano, las prácticas pueden ser las hojas de Excel que hicimos aquí mismo en las clases. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda, niños? Profe, Sí, dígame. tenemos hasta mañana para pagarle, bueno, depositarle lo del libro. No, ¿O pues eso hasta se qué puede hacer día? después, no hay mucho problema, ¿verdad? Ok. Creo que la jefa de grupo estaba organizando la lista, para que me digan la lista, porque yo tengo que ir ahí a la librería para pedirlo. Recuerden que si alguien quiere ir a comprarlo directamente ahí, pues ahí lo puede hacer. Si alguien no lo quiere comprar, está en la biblioteca. Tengo entendido que hay un procedimiento especial para solicitar libros en la biblioteca, también se puede hacer en la biblioteca, eso tampoco no me molesta en absoluto, ¿verdad? Obviamente es más cómodo hacerlo así directamente, porque recuerden, nadie se va a eximir de hacer la tarea. La tarea la tienen que hacer todos. Y recuerden que es la tarea final, o sea, no es, ay, ya la tengo que hacer ya. No, pues si esperen hasta diciembre, pero si lo dejan en diciembre, pues eso va a ser grave, porque van a ser varios días sin dormir, ¿verdad? Entonces no se los recomiendo. Pero sí, la Profe. tarea la tienen que hacer todos. Sí. ¿Cuál libro es? Es el libro de estrategias empresariales y fiscales de las grandes empresas en México. Vienen en el programa, ¿verdad? Son las bibliografías 14 y 15, o el libro de estrategias y cultura de la pyme mexicana, ¿sí? Digo, están disponibles en el fondo editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ¿verdad? Pero yo, como soy un comodino, pues los puedo apoyar yéndola a comprar, porque resulta que está operando así un poco raro el asunto, porque tienes que ir a la editorial, bueno, a la librería, que está en el edificio 9, y luego vas y pagas a cajas y lo regresas otra vez ahí a la librería, ¿verdad? Como gusten. O en la biblioteca, pues ya pregunté cómo era el procedimiento, ya hablé con la de la biblioteca, estoy esperando a que me conteste, ya le mandé un correo, ¿verdad? Pero ha de estar muy ocupada porque todo el mundo está preguntando esas cosas, para que sepan también por si lo quieren solicitar préstamo a domicilio, también no me molesta en absoluto. El trabajo sí lo tienen que hacer, eso sí, nadie va a quedar eximido de hacer el trabajo final. Y por cierto, no doy prórroga para el trabajo final, si alguien no lo entrega el día que corresponda, pues les pongo no presentó al final, en la calificación final, ¿vale? Porque el trabajo final es el único obligatorio. Las tareas y eso, pues si las quieren presentar, qué bueno, les vale un punto por las tareas y un punto por las participaciones. Bueno, tareas y participaciones es un punto. Y por las prácticas y por la asistencia doy otro punto, ¿vale? Y otro punto. Entonces, por eso paso lista. La lista es nada más para efectos del punto adicional, ¿vale? Entonces, pues, no es para que hoy voy a pasarlos para que los repruebe por faltas o algo así. No, eso no. Es nada más para control interno mío. Bien, ¿alguna otra duda, niños? Maestro, yo sí tengo una duda. Dígame. ¿En qué canal hicieron la entrevista? ¿En qué canal? En TV UAA va a salir el próximo martes en el programa de A Todas Luces. Luego, si quieres, paso la de Facebook. Está interesante, hablo de la economía informal. Es una cosa interesante, ¿verdad? La importancia de la economía informal en México,
Creo que o sea, y obviamente derivaciones fiscales, porque al estar informal, pues no pagas impuestos, ¿no? Y eso afecta pues, a toda la economía. Entonces, pues ya luego les paso si quieren la liga por si les interesa, pues la pueden ver en Facebook. Hasta la puedo poner ahí en el Facebook, ¿verdad? Para si a alguien le interesa. ¿Sí? Sí, maestro, para verla. Ah, pues con mucho gusto. Sí, con gusto, claro. Creo que sí, también hice uno de pensiones. Estoy esperando para que me digan cuándo se va a salir en El Poder del Dinero, que también es un programa de ahí del canal de la UA. Si quieren, luego les aviso. Es sobre las modificaciones a la ley de pensiones o de jubilaciones. Creo que también ese es interesante. Ustedes lo vieron el semestre pasado, pero pues puede ser interesante para que lo vean, lo que va a pasar en breve término. Bueno, pues muchas gracias, chicos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, profe. Bueno, pues muchas gracias. Nos veremos el día de mañana. Mañana tenemos un poquito de teoría. Yo creo que vamos a tener una hora de teoría y comenzamos ya con la práctica para darle avance a la práctica y lo regresamos nuevamente a la teoría. Como en las prácticas ya son de sueldos, son del apartado que sigue, pero es para irle avanzando en la teoría y en la práctica. No sé si les parezca bien cómo lo estamos haciendo. Sí, profe, está bien. ¿Sí? Sí, está bastante bien. Sí, ¿verdad? Para tener, no se haga tan pesado por la teoría, pues ya estoy hablando y demás. Y obviamente, pues así juntamos teoría de práctica, y nos vamos, pues entreteniendo un poquito haciendo ejercicios, ¿vale? Bueno, chicos, nos veremos el día de mañana, ¿eh? Gracias. Pórtense Gracias, bien hasta o como mañana. les dé oportunidad la vida. Total, hay que vivir, ¿sí? Además, un rato de vida es vida. Claro, profe, muchas gracias. Hasta luego. Suerte, chicos.